La semana pasada comenzamos a abordar algunos de los problemas que enfrentamos al momento de consagrar nuestra vida al Espíritu Santo. Algunos de esos problemas, de esas cadenas que tenemos que ir rompiendo, tenemos que ir dejando detrás si queremos ser cada vez más dóciles a las mociones del Espíritu Santo, si queremos realmente convertirnos en esa obra cúspide que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas, que es convertirnos en un otro Jesús. Yo por eso les comentaba en la vigilia de Pentecostés que es muy padre ser adorador, que es muy padre ser seguidor de Cristo, pero lo que realmente debemos de aspirar es ser a un imitador de Cristo, porque eso nos va a garantizar nuestra salvación. Y la semana pasada hablamos de cosas como la duda, y esto es principalmente lo que más le pega a los recién consagrados. Realmente esto es para mí, realmente soy digno, realmente el Espíritu Santo puede obrar en mi vida. Y vimos que la vacuna, esa vacuna no marca Pfizer, no marca Moderna, sino marca Espíritu Santo. La vacuna contra la duda es la fe en la palabra de Dios. Y también vimos, y yo les comentaba que es la cadena que inclusive muchas personas que tienen años sirviendo a la iglesia, que realmente buscan constantemente la reconciliación y llevar una vida sacramental plena, pero aún así no renuncian a este horrible pecado, esta horrible cadena que es el rencor. Y también vimos que la vacuna del Espíritu Santo para el rencor es el perdón y la reconciliación. Porque Jesús nos lo enseñó cuando le enseñó a sus apóstoles cómo orar con el Padre nuestro y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero ahora vamos a ver otro obstáculo que está muy incrustado dentro de nuestra madre iglesia hoy en día y es la apatía. Inclusive dentro de servidores en las comunidades parroquiales hay una gran apatía, aunque esta enfermedad, vamos a decir, la ataca generalmente a los nuevos cristianos o a los cristianos de socialito, que nada más van a misa los domingos por cumplir el protocolo. Y también ataca a los conversos, a los que apenas están descubriendo ese fervor, esa vivir en el espíritu. Y muchas de estas personas se preguntan, y es así como obra nuestro enemigo, ¿no? Nos inyecta pensamientos como, ¿para qué vamos a trabajar y esforzarnos si son cosas que a las que nunca nos habíamos metido antes? O sea, es muy difícil. Y eso nos hace apáticos. Nos quita ese deseo, ese ánimo de seguir adelante en nuestra vida cristiana. Porque al final del día, lo que buscamos aquí dentro de la renovación carismática es convertirnos cada uno de nosotros en un alter Christus. No es aspirar a tener el mayor número de carismas, no es ser el que ore más bonito o el que predique más bonito o el que mejor se vea en cámara, no. Lo que buscamos aquí es todos convertirnos no en seguidores ni adoradores, sino en fieles imitadores de Cristo. Y la única manera de lograrlo es quitarnos de esa apatía. Y la vacuna a la apatía es la comunión y perseverancia. La comunión con la iglesia se mueve en comunión, se mueve en unión. La comunión la alcanzamos a través de la reconciliación, de la comunión, de ir a la misa, de leer la palabra, de orar en el Espíritu. Y eso requiere perseverancia. Una de las cosas que el Señor más pone en mi corazón, y creo que esto ya se los he compartido, es, Carlos, persevera. Porque cuando el Señor nos habla por nuestro nombre, por nuestro nombre. Y la clave para la perseverancia, porque la comunión, esa unión con nuestra iglesia y con nuestra fe la podemos obtener a través de la vida sacramental, pero ¿qué es lo que nos alimenta a ser perseverantes aparte de la Eucaristía? Pues es esa relación íntima
con nuestro Padre, esa relación íntima con nuestro Salvador y Redentor que es Jesús, y esa relación íntima con el Espíritu Santo que busca llevarnos por el redil de la salvación. Si vieron lo que les estaba comentando ahorita de la oración, es lo que buscamos es fomentar una relación con Dios Trino, no con el Padre, no con el Hijo, no con el Espíritu Santo, sino con el Dios Trino. Y para lograr eso necesitamos ser perseverantes. Y para ser perseverantes necesitamos entender y necesitamos sentir que Dios está con nosotros, que Dios nos escucha, que Dios nos ama. Yo por eso les pregunté, oigan, durante la consagración al Espíritu Santo, ¿alguno de ustedes sintió un calor en su pecho? Sentían que el cuerpo les temblaba y varios de ustedes me dijeron, sí, pero dije, bueno, ese es el Espíritu Santo, ese era Dios diciéndoles y mostrándoles cuánto los ama. Ahora vamos a hablar de otro obstáculo y que esto sobre todo le pasa a las personas que son conversos y es el sentirse o incapaz o indigno. Y esto es algo que a mí me cayó mucho el 20, que yo creo que me despojé por completo del decir es que soy indigno. Sí, todos somos indignos, hasta el Papa es indigno, todos somos indignos, todos somos pecadores. Tenemos derecho a la reconciliación y al perdón de Dios, sí, por supuesto. Y a mí me cayó el 20 cuando comencé la formación como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, en donde el Padre nos decía, ustedes quítense de la cabeza si las dudas de decir, es que no soy digno, es que no, nadie es digno, ni yo soy digno, nadie es digno. Pero la Eucaristía nos da dignidad. Y nosotros, por más indignos que seamos, no le podemos quitar la dignidad que tiene el sacramento. O sea, es Jesús. Entonces hay que quitarnos esa mentalidad de yo no puedo o yo soy indigno y cambiarla, switcharla a una mentalidad de quiero acercarme a mi Padre, quiero seguir los pasos de Jesús, quiero sentir ese soplo, esa paz del Espíritu Santo. Y la forma en la que logramos eso es a través de la oración. Es a través de la oración, porque ese es a través de ese diálogo y eventualmente lo que vamos a buscar fomentar es una oración contemplativa, porque el Señor nos habla en el silencio, el Señor nos habla en la paz, en la quietud. Es en esos momentos de diálogo con nuestro Padre cuando nosotros aceptamos nuestra propia fragilidad humana y decimos, bueno, soy frágil, soy débil, pero Jesús está conmigo. Y Jesús quiere que vaya directo a la salvación. El Espíritu Santo me está empujando hacia la salvación. Y eso nos hace querer ser perseverantes. Entonces, no se trata de no tener ni una sola mancha en la vida. Nadie va a poder presumir cuando estemos en presencia de nuestro Señor de yo no cometí ningún pecado. Por supuesto que sí. El que diga que no ha cometido ningún pecado está pecando en sí porque eso es soberbia. Solo Jesús, cuando asumió nuestra naturaleza humana, asumió todo menos el pecado. Y nuestra Santísima Madre, la Virgen María, su corazón nunca fue manchado por el pecado. Entonces, este es un obstáculo que muchas personas se topan al momento de vivir un proceso de conversión o al momento de querer entrar a algún apostolado o cuando lo invitan, por ejemplo, yo me di cuenta que tenía todavía como que el sentirme un poquito indigno, que yo decía, pues cuando me invitaron a ser ministro de la Sagrada Comunión, y yo decía, oye, pero pues es que es Jesús, ¿no?
me sentía como que medio indigno, válgame la redundancia, y mi esposa me decía, no, hombre, échale, o sea, el padre te dio el visto bueno, te invitaron, o sea, qué más quieres? El Señor te está llamando, ¿qué no tu frase? Y que siempre te la pasas diciendo a todo el mundo, si el Señor te dice rana, tú saltas, y sí, es mi frase favorita, cuando el Señor dice rana, yo salto. Y, y llegando mi respuesta, la respuesta que el Señor me dio, fue con esas palabras del Padre. Aquí nadie es digno. La dignidad, sacramento, la dignidad la tiene sacramento, la dignidad la tiene Jesús. Y ahí comprendí que lo que el Señor me estaba pidiendo era ser un instrumento suyo, era llevarle su cuerpo, carne, su sangre a los hermanos, llevar la Eucaristía a los enfermos. Y ya cuando me despojé de eso, pues ya me sumergí al 100% en todo. Vamos ahora a ver el siguiente obstáculo, que como ahorita veíamos, el sentirse incapaz o indigno se vence a través de la oración, pidiéndole al Señor el don de su sabiduría, que nos, eh, que nos revista de ese amor, que vivamos de manera vivencial ese amor de Dios. Pero hay otro obstáculo que es una pandemia al día de hoy, que tenemos décadas de que estamos viviendo esta pandemia, y es la falta de fe. Es la falta de fe, porque la fe es definida como la certeza de lo que se espera. Es la certeza de que las promesas de Dios no son mentiras, son verdaderas. Y váyanse a Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 17, Mateo capítulo 17, versículo 20. Y ahí la palabra nos dice, Jesús les dijo, ¿por qué ustedes tienen poca fe? En verdad les digo, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de ahí y ponte más allá, y el cerro obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Palabra de Dios. Nos falta fe, nos falta creer en la salvación de Jesús, nos falta creer, nos falta tener fe de que realmente tenemos derecho a esos dones del Espíritu Santo, nos falta tener fe de que Dios realmente nos ama y que nunca se cansa de perdonarnos, que nunca se cansa de recibirnos con sus brazos amorosos abiertos y nos está diciendo todo el tiempo, ven, 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 pero nosotros estamos ciegos, estamos sordos. Y hay, por supuesto, hay alguien que busca precisamente, busca aprovechar esas dudas, esos bloqueos, esos obstáculos para alejarnos de Dios. En la primera carta de Pedro, si no me equivoco, capítulo 5, versículo 8 y el 9, ahí la palabra nos dice, sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Palabra de Dios. Resístanles firmes en la fe. Resístanles firmes en la fe. Pedro ahí nos dio la clave de todo. Ahí está entrando Alex, ¿ok? En esa carta, Pedro nos da la clave de cómo derrotar las tentaciones que representa la carne, que representa el mundo, cómo vencer al pecado. Resístanle en la fe. Obviamente, el cómo luchar con las tentaciones se ve a más profundidad en los pasajes de las tres naciones de Jesús en el desierto. Eventualmente llegaremos a eso en nuestros crecimientos.
Pero la falta de fe es una pandemia hoy en día. La apatía es una pandemia hoy en día. El rencor es una pandemia hoy en día. Y Jesús nos ha dado los antídotos para todos. Adivinen cuál es el antídoto para la falta de fe. Pues es la oración, frecuentar la Eucaristía, leer la palabra de Dios. Es decir, las tres grandes formas de oración. Hace unos momentos a Renfer y a Lupita les estaba explicando cuáles son las tres máximas formas de oración, que es la Eucaristía, o sea, la misa y la comunión, la palabra y la liturgia. Son las tres máximas formas de oración. ¿Ya? ¿Cómo combatimos la falta de fe? A través de la oración. ¿Y cómo nos llega la fe? Y esto nos lo enseña en el catecismo. La fe llega a través de la evangelización. ¿Cómo nos llega la paz? ¿Cómo nos llega la sanación a nuestras vidas? A través de la evangelización, es decir, de la palabra. La confesión en sí, el sacramento de la reconciliación, en sí, es una liberación, es una sanación. Hay que tener esa fe del tamaño de un granito de mostaza, porque esa semilla que el Espíritu Santo plantó en ustedes durante el seminario, esa semillita, ese frijolito que el Espíritu Santo plantó durante la consagración y la vigilia de Pentecostés, esa semilla, si vamos perseverando, vamos pidiendo al Espíritu Santo sus 7 dones, van a dar frutos. Más adelante vamos a tener una clase exclusiva sobre los frutos del Espíritu Santo, para que sepan hacia dónde el Señor nos quiere llevar. Y esos frutos, una vez que el Espíritu Santo dé frutos en nuestra vida, semilla, fruto, llega el regalo de Dios, que es lo que los que ya están familiarizados con la corriente de la renovación carismática es el carisma. Que el carisma viene de la palabra griega caris, que significa regalo. Estos son dones del Espíritu Santo, pero a diferencia de los dones, de los 7 dones, que como bautizados tenemos derecho, los carismas son para el servicio de la comunidad. Entonces, si el Señor nos da algún carisma es porque el Señor nos está llamando a ayudar a algún hermano, alguna hermana o a la comunidad de alguna manera. ¿Qué otra diferencia entre un carisma y un don del Espíritu Santo? Bueno, que el don del Espíritu Santo, una vez que el Señor nos lo da, lo vamos a tener el resto de nuestra vida. Ya depende de nosotros si trabajamos sobre ese don. Y el carisma, el Señor, así como lo da, también lo puede quitar. Porque como les dije, un carisma es para el servicio de la comunidad. Y por ejemplo, la fe nos llega, como les comentaba hace rato, a través de la evangelización. Y llega un momento en que la fe se convierte en una virtud, pero la fe se puede convertir en un don también. Es un don que recibimos a través del bautismo. Y ese don inclusive puede llegar a ser un carisma. Pero para que vivamos todo este proceso tenemos que ir gateando y aprendiendo a caminar en esta vida del Espíritu. Podríamos hablar de muchas otras enfermedades que pueden atacarnos, como el egoísmo, la autosuficiencia, la falsedad, la religiosidad, la vanagloria, la soberbia, el sincretismo, la autocompasión. Podemos seguirle y seguirle y seguirle. Pero estas probablemente son los males que más atacan a las personas que recién se acaban de consagrar al Espíritu Santo. Entonces les voy a repetir todas de manera rápida para aquellos que no se conectaron un poquito tarde. Empezamos primero con la duda, cuyo antídoto es
la fe en la palabra de Dios. Número 2, el rencor, cuyo antídoto es el perdón y la reconciliación. La apatía, cuyo antídoto es la comunión y la perseverancia. La otra es el sentirse incapaz o indigno. Y el antídoto, la vacuna Espíritu Santo, es la oración. El otro obstáculo es la falta de fe. Y el antídoto del Espíritu Santo son las tres grandes formas de oración. O sea, la Eucaristía, leer la palabra de Dios, y la liturgia o la oración. Y esto nos lleva a que busquemos que esa semilla, ese granito de mostaza que el Señor implantó en nuestras vidas, busquemos que se convierta en fruto. Vamos a vivir un proceso de crecimiento, un proceso de maduración en la vida del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo empiece a dar frutos en nosotros. Y en algunos casos, inclusive el Señor dé carismas porque nos está llamando a una misión más grande. Pero lo que nos tenemos que fijar en las métricas que nos van a hacer sentir que estamos creciendo en la vida en el Espíritu son sus frutos. Son los frutos que son el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la longanimidad, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la fidelidad y modestia, y ya se me olvidaron los demás. Vamos a ver en una clase eh, los frutos del Espíritu Santo a profundidad. Ahora voy a parar la grabación de esta clase